Muchas gracias por la invitación al Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. La verdad es que me habría gustado tener mucho más tiempo del que tengo para poder intercambiar puntos de vista sobre algunas cosas que aquí se han dicho. Voy a tratar de deslizar algunas reacciones, algunos comentarios que se han hecho, pero temo que el tiempo me va a impedir abordarlos todos. Son cosas que de verdad me apasionan, digamos. Yo creo que podríamos tener una larga discusión y creo que hay un conjunto de elementos que no han sido considerados para nada y que una discusión de esta naturaleza no puede omitirlo. Pero bueno, veré qué es lo que puedo hacer dentro de las restricciones de tiempo y dentro de la restricción de esta presentación, digamos, que tengo preparada y que en cierto modo me condiciona un poco, digamos, como lo estoy, de las cosas que creo que es importante informar por otro lado también. Bueno, lo primero es que esto nació de un diagnóstico de que había una clara necesidad por avanzar en materia de gobierno corporativo, tanto de la perspectiva de las buenas prácticas como de la información. Este diagnóstico no salió de la imaginación, ¿no? No sale de un brainstorming, ¿no es cierto? Tratemos de ver qué es lo que está pasando, sino que de cosas reales muy concretas. Hemos visto en los últimos años en Chile deficiencias manifiestas en los gobiernos corporativos de algunas empresas. Y no viene al caso empezar a detallar. Procesos sancionatorios llevados por esta superintendencia son testigos locuaz, ¿no es cierto?, de lo que estoy diciendo. Y fallas manifiestas de gobiernos corporativos en distintos cumplimientos normativos legales, digamos. Más allá que esto tiene que ver con prácticas que no son cosas legales. Pero esa es la primera cosa que hay que tener muy presente, ¿eh? O sea, aquí da la sensación a veces, con algunos datos y cuadros y comentarios que vi yo ahí, particularmente en la presentación de Eduardo, de que está todo bien, de que estaba todo bien, ¿eh? Y que esto lo único que venía como a distorsionar, ¿no es cierto?, o a complicar y con un efecto muy dudoso, como que no se entendía. Yo leyendo, sentado ahí, ¿no es cierto?, me da la sensación de como la necesidad de esto no se veía por ningún lado. Esa era un poco en relación a algunas referencias que él hacía de personas que habían hecho comentarios, no directamente de él. Y yo creo que de verdad es un profundo error, ¿eh? Yo creo que hay una evidente falencia que se ha ido manifestando a través del tiempo y que es necesario encarar, y encarar de la mejor forma posible, ¿eh? Sin duda alguna que aquí hay contrafactuales. El hecho de no operar a través de esta norma, hay formas alternativas. Y créanme que yo he estado interactuando este último tiempo con el mundo político intensamente, me ha tocado ir mucho al Congreso, y el interés de muchos de ellos por legislar sobre estas materias era manifiesto, ¿no? O sea, ese era el contrafactual, esa es la alternativa para que lo tengamos presente con todas las rigideces que eso tiene. Vayan ustedes al escenario europeo, vean la ley Minder en Suiza, ¿no es cierto?, lo que está proponiendo, que son cosas que uno se tomaría a la cabeza, ¿no es cierto?, respecto a directorios elegidos todos los años, imposibilidad de que haya incentivos para los ejecutivos, con una situación absolutamente con el péndulo hacia el otro lado, ¿eh? Esa es la realidad en la cual hoy día estamos insertos. No estoy diciendo que se aplique directamente acá o lo extremo de las proposiciones se reproduzca en el caso nuestro, pero sí hay una tendencia, ¿no es cierto?, en esa dirección. Entonces, todo lo que se puede hacer por tratar de canalizar adecuadamente esta discusión, creo que es de la máxima importancia. Y me parece que dar un espacio a la autorregulación, como sí lo hace esta norma, es sin duda algo tremendamente valioso por razones que voy a fundamentar en lo que sigue, ¿no? Pero eso es una cosa de contexto que me parece que hay que tener absolutamente presente cuando queremos hablar y analizar la norma hoy día en comento. Iniciativas anteriores no arribaron a puerto, probablemente por problemas de coordinación y falta de sentido de urgencia. Yo también lo he dicho y Matías hacía una referencia. Este es un tema que lo tomó, ¿no es cierto?, la superintendencia y le dio sentido de urgencia porque había estado dando vueltas a través del tiempo, los centros de gobiernos corporativos, distintas entidades, ICARE, la SOFOFA, habían hecho esfuerzos por tratar de avanzar en un manual de gobierno corporativo, pero no se había producido, no se había llegado a puerto. Podremos decir que los costos de transacción eran muy altos, que no había una interacción adecuada entre pares, quién era el que lideraba, con las típicas cosas de costo de coordinación. Y desde esa perspectiva, lo que hizo la superintendencia es simplemente canalizó esta necesidad, que como dije anteriormente, creo que es evidente en el caso de nuestro mercado, y trató de crear un vehículo
que entre paréntesis creo que, hablando en lenguaje técnico, aquellas entidades, porque uno podría decir el gobierno corporativo si hay un interés natural de la empresa en poder tenerlo, ¿no es cierto? Porque si es rentable, si me produce beneficios, ¿por qué yo no tengo los incentivos a hacerlo? Puede ser que hay algunas que tengan claridad y tengan buenos gobiernos corporativos y de hecho muchas cumplen con estas normas que son buenas prácticas, no son todas, no es una cosa exhaustiva y eso el objetivo no era ser exhaustivos tampoco. Entre paréntesis son normas que no surgen tampoco de la imaginación, sino que es de una extensa revisión de la literatura internacional respecto a lo que es considerado en otros códigos, ¿no es cierto?, de países que llevan bastante tiempo en esto y de discusiones académicas llevadas en nuestro país también, digamos. O sea, es el contexto en que se da, digamos, estas normas. Pero vuelvo al carril central de lo que estaba hablando. El hecho mismo que hay empresas que pueden tener los incentivos a hacerlo, a tener buenas prácticas de gobierno corporativo, a tener buenos gobiernos corporativos, bueno, esto también les provee un vehículo estandarizado, ¿no es cierto?, que permite que todos se informen al mercado. No olvidemos que ese es un objetivo central de esto, que el mercado se informe sobre un tema que es relevante. A los inversionistas no es inocuo cómo están organizados los gobiernos corporativos de las empresas al momento de invertir, y esto es crecientemente importante. Hoy día los que tienen responsabilidad fiduciaria cada vez más se fijan en esto. Entonces, sin duda alguna, con esto se sistematiza, se hace mucho más simple esta información y se reducen los costos de informar o de señalizar al mercado respecto a las situaciones que puedan tener las empresas. Y desde esa perspectiva, esto puede ser visto como una innovación, ¿no es cierto?, que reduce el costo de transacción de aquellos que quieren, en el fondo, mostrar al mercado que lo están haciendo bien, pero no habiendo una métrica común o algo estandarizado o algo validado, digamos, se le hace muy difícil a poder hacerlo. Y esto permite crear este vehículo, crear esta carretera de información, que creo que sin duda es muy valioso. Bueno, y falta de sentido de urgencia y tiene que ver con lo que yo decía antes, digamos. Tenía una percepción clarísima de que si esto no se canalizaba de esta manera, no sé en qué estaríamos hoy día, digamos. Estaríamos con algún proyecto que tal vez podría tener situaciones absolutamente extremas, directorios máximos, 4 directorios como máximo, cosas que yo oí, digamos, y cosas que están afuera también, digamos, en las discusiones hoy día por la vía legal. Entonces, ¿por qué creo que el canalizar esto, o mejor dicho, esto más allá de la forma exacta que se tomó acá, sino que esto es una discusión un poquito más global, más general, sobre buenas prácticas y autorregulación? Aquí se entrega la gracia de la autorregulación, ¿no es cierto?, es que se entrega a la sociedad la flexibilidad necesaria para que se adapten de acuerdo a su realidad particular, guiándose por el espíritu de la regulación. Bueno, de hecho vimos también bastantes diferencias, ¿no es cierto?, y después voy a hacer un análisis más acabado sobre eso, ¿no es cierto? En algunos casos esto obedece que tienen distintas necesidades, y eso lo dijo Eduardo también. Para algunas es más aplicable algunas cosas y para otros no es muy aplicable, y eso es perfectamente legítimo, digamos, dado los mercados que enfrentan las complejidades de los mismos y los desafíos que de eso se derivan. Entonces hay un elemento de flexibilidad, ¿no es cierto?, que sin duda alguna esta norma, acuérdense que esta norma lo que exige, lo que es obligatorio es autoevaluarse, lo que es obligatorio es informar al mercado. Adoptar la práctica no es obligatorio y de repente uno podría decir no tengo esta buena práctica, ¿no es cierto?, porque no me parece necesario por tal razón. Uno quisiera una explicación más contundente, por eso que siempre dijimos que lo que tenía que ver con las explicaciones era una parte integral de este proceso de evaluación. Después voy a hacer una referencia sobre eso, sobre la calidad de las explicaciones, entre paréntesis, en términos globales de lo que se vio en esta primera experiencia. Pero aquí claramente era eso, ¿no es cierto? Es obligatorio evaluarse, pero adoptar o no adoptar es precisamente dentro de la voluntariedad y también había un espacio para que cada uno pusiera sus propias prácticas, ¿no es cierto? Lo cual daba más información al mercado, ¿no es cierto? Y además podía servir de un nutriente importante para que otros emisores pudieran ver otras prácticas y de repente copiarlas, imitarlas, ¿no es cierto?, y podían compararse con la competencia, y sin duda alguna que podía producirse un proceso virtuoso de converger hacia mejores prácticas de gobierno corporativo. Bueno, la autorregulación, ¿no es cierto?, y la forma que se está canalizando, insta a la sociedad a involucrarse con las mejores prácticas y cuestionar las suyas internas. O sea, yo estoy seguro que a partir de esto ha habido un gran cuestionamiento interno respecto a esto. Algunos se quejarán, ¿no es cierto?, de lo excesivo, de algunas prácticas puntuales, pero de que lo que no me cabe duda, porque tengo evidencia, he leído la prensa, tengo evidencia directa de gente que interactúa, ¿no es cierto?, que nos pide reuniones, institutos de auditores, distinta gente que pulula, ¿no es cierto?, en el mundo financiero, de que la actitud ha cambiado en muchos casos y se hacen muchas preguntas que antes no se hacían.
O sea, yo creo que esto ha provocado un profundo proceso de reflexión en promedio. No voy a exagerar, no voy a exacerbar las cosas diciendo que todos cambiaron, no, pero una reflexión que ha sido profunda respecto a este tema. Y algunos, y aquí creo que hay una omisión, ¿no es cierto?, en los análisis o en algunas cifras que se han presentado, aquí se plantea que hay un número de empresas que va a adoptar lo que se plantea como algo en principio positivo, pero ojo, aquí se está desconociendo que hay muchas empresas que en el intertanto pueden haber adoptado ya las prácticas y que están en los sí hoy día, ¿ya? O sea, a partir de esto pueden haber adoptado las prácticas, porque acuérdense que esto se dictó en noviembre del 2012, después de una discusión de varios meses. O sea, los directorios ya sabían que venía esto. Muchos se pudieron preparar y muchos pudieron auscultar internamente lo razonable que le podían parecer avance en alguna de estas materias. Por lo cual, esas empresas se evaluaron como sí a marzo del 2013, que era el punto de referencia para el cual evaluarse, porque ya habían incorporado algunas de estas prácticas. O sea, los cambios que se han producido en esto no solamente tienen que ver con aquellos que están revelando, hoy día que dijeron que no y que están revelando el interés en cambiar, sino que hay muchos sí que también son parte de la reflexión que produjo esta misma norma. De eso estoy absolutamente convencido, digamos. En el mundo de los auditores nos han señalado que la necesidad o el interés por interactuar con ellos cambió radicalmente y cambió hace mucho tiempo. O sea, cambió hace mucho tiempo, como estoy diciendo, desde agosto, que está la norma en consulta que estuvo. Y ahí se empezó a mirar una ebullición, un cambio sobre la perspectiva del tema de la interacción con los auditores totalmente radical. Entonces no me cabe ninguna duda que muchas de esas empresas que hoy día dicen que sí, que se reúnen, que tienen una política de reunirse semestralmente, la adoptaron a partir de la discusión que se precipitó por esta norma. La generación de buenas prácticas es un proceso dinámico, difícilmente capturable por un conjunto de requerimientos legales establecidos de antemano. Esa es una gran virtud, ¿no? El mundo es muy dinámico. Y en ese sentido, dar los espacios para poder hacer los ajustes rápidos, y la autorregulación sí provee esa herramienta, claramente se distingue como muy superior a pensar muchas de estas cosas, hacerlas por la vía legal, con todas las dilaciones, ¿no es cierto?, las complejidades que ello tiene. Los procesos son muy lentos en términos generales, ¿no? Y no se ajustan al dinamismo, a las necesidades, a los requerimientos que puedan tener los mismos, y la flexibilidad necesaria. Soy convencido que las empresas requieren flexibilidad, digamos, y esto precisamente permite esto, y lo conjuga con la información y con dar incentivo a que la gente se preocupe de tratar de mejorar sus prácticas. Y bueno, no lo dije antes, lo digo ahora, pero sin duda alguna aquí el objetivo inicial es información, proveer información, o es lo primero, ¿ya?, lo primario. Pero lo que viene de ahí es cuando yo sé que voy a estar auscultado, voy a estar, ¿no es cierto?, voy a estar entregando información. Muchas veces digo, bueno, yo en realidad me estoy dando cuenta que aquí mi imagen o mi cara no es de las mejores, tengo que mejorarla, y llego a la convicción de que así lo puedo hacer. Estoy viendo que mis pares, mi competencia lo hace, yo no puedo quedar mal también, digamos. En cierto sentido uno dice por comparación, por vergüenza, si uno pudiese decirlo. Pero también se dan cuenta que en realidad tenemos que mejorar esta área, como yo lo decía antes con el tema de los auditores. Muchos se dieron cuenta de la necesidad de juntarse, ¿no es cierto?, que el directorio se juntara con la empresa auditora, necesidad que no estaba desde antes, ¿no?, en muchos casos, no generalizo en este asunto, ¿no? Y el último comentario aquí, y esto sobre esta cosa inicial, ¿no es cierto?, la adopción de buenas prácticas de manera voluntaria es un instrumento eficaz para permear la cultura de la sociedad. Evidente, o sea, yo creo que este es un tema cultural. Si hay gobiernos, empresas, ¿no es cierto?, gobiernos corporativos, convencidos de esto, sin duda alguna, que esto empieza a penetrar en la organización, y ese es lo que a lo cual se debiera aspirar siempre. Que esto salga no por algo de una imposición legal, que no es el caso, que no para el que dirán o simplemente para mostrar una cara bonita a pesar de que no lo sea, sino de que la gente se convenza de que efectivamente las cosas hay que hacerlas bien en los distintos ámbitos. Y estas prácticas apuntan mucho a ese tipo de cosas. Bueno, y aquí voy a pasar muy rápido, ¿no es cierto?, pero se emitió en noviembre del 2012. La evaluación era respecto a la situación a marzo del 2013. Ya hablé del tema que incentiva a adoptar estas buenas prácticas, y el 30 de junio, ¿no es cierto?, del 2013 se cumplió, y la información se mandó a la superintendencia, y también tiene que mandarse a la Bolsa de Valores, o tenía que mandarse a la Bolsa de Valores y publicarse en los sitios web de las distintas compañías. Un análisis global de qué se observó en esto, en respecto a esta primera entrega.
El universo de sociedades a las cuales le era aplicable, sociedades anónimas abiertas, ¿no?, cuyas acciones están inscritas en el registro de valores, ¿no es cierto?, era 442, perdón. Las que respondieron completamente dentro de plazo fueron 148, las sociedades que responden completamente pero fuera de plazo son 24, sociedades con formulario incompleto, o sea que algunas preguntas no las contestaron, 28, ya evidentemente se les requerirá, se les está requiriendo completarlo. Sociedades que no responden, 20, y sociedades en situación especial, 22. Estas que no responden y son especial, bueno, hay sociedades que están en liquidación o están inactivas en la práctica, y en el fondo hay un tema de regularización que está pendiente por parte de ellos mismos, ¿no es cierto? Es una sociedad que no está operativa. Acuérdense que aquí estos emisores son 242, ¿no es cierto? El IPSA son 40, las que uno más ubica son mucho menos que los 242. Bueno, hay una gran diversidad de respuestas, ¿no es cierto?, de adopción de práctica y por tipo de práctica, y el análisis que se hacía anteriormente es bastante elocuente al respecto, así que no hago mayor comentario. Tengo otras miradas, ¿no es cierto?, generales, ¿no es cierto?, bueno, y hay algo que debo celebrar, ¿eh? O sea, debería haber partido con eso en realidad. A mí me parece tremendamente positivo que este Centro de Gobierno Cooperativo de la Universidad Católica, así como también espero que el resto lo haga, lo tengan esto en su agenda en forma permanente, de ir evaluando, de ir sacando conclusiones, ¿no es cierto?, de ir permeando la cultura, ¿cierto?, ayuda a permear la cultura, sin duda alguna, porque releva la importancia de estos temas y en eso celebro mucho lo que está haciendo hoy día el Centro de Gobierno Cooperativo en relación a esta materia. Pero igual ponemos algunas relaciones generales, ¿no es cierto? Nuestro análisis, o sea, nuestra idea no es suplir a un gobierno cooperativo, a un centro de gobierno cooperativo, ni mucho menos, sino que es dar una información totalmente global y alguna mirada que puede ser útil, ¿no es cierto? Y aquí voy a destacar algunas con dimensiones distintas a las que ya han sido expuestas, para no repetirme. La respuesta afirmativa, aquí está por una distribución de frecuencia, ¿no es cierto? Es otra mirada a lo mismo, ¿no es cierto? Pero uno ve que entre los que responden el 60 y 80% de respuestas afirmativas, ¿no es cierto?, se concentra la mayoría, ¿no es cierto?, y en esta más de 80 y tantas empresas, uno suma esas dos entre 60 y 80, ¿no es cierto?, que son las dos barras mayores, ¿no es cierto?, más altas, y uno puede ver cuál es la distribución, ¿no es cierto?, a través y ve los dos extremos, que creo que son importantes, las que cumplen casi todo, bueno, prácticamente no hay, habrá un par de empresas de entre el 95 y 100% del cumplimiento total, ¿no es cierto? Bueno, pero estas presentaciones después quedan en la página web y los detalles los pueden mirar en la página web de la superintendencia, ¿no? Aquí está por distintos tipos de preguntas y aquí el corte tiene que ver con empresas IPSA y no IPSA, para mirar una agrupación distinta y en las distintas dimensiones que aquí también han sido profusamente destacadas, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con inducción del director, asesor del directorio, y estas son las diferencias que se ven con grados de adopción significativamente mayores en algunas de estas dimensiones y significativamente menores, ¿no es cierto?, en otras como lo del tiempo mínimo de dedicación, donde el tiempo mínimo de dedicación, y como lo he planteado varias veces, y particularmente en este foro, ¿no es cierto?, de Centro Gobierno Cooperativo de la Católica, lo que pretende esa esa práctica, es simplemente dar una información, y particularmente a los nuevos directores, respecto a qué deben atenerse cuando asumen un determinado directorio. No es inocuo para un nuevo director que le digan y que haya una información que se le entrega, por ejemplo, que digan que la dedicación que uno espera más o menos promedio a una cosa en esta empresa debiera ser de mediodía. Eso es lo aspiracional. Si uno es un genio que todo lo hace en un décimo del tiempo, sin duda alguna que no es una cosa estricta, no es una cosa absolutamente matemática y que uno deba cumplir a rajatabla, pero es una orientación que a uno le sirve como futuro director para poder organizarse de buena manera, para tener más información respecto a los requerimientos que puede tener ser director de esta empresa o de otra empresa. Los requerimientos no son los mismos, las complejidades de la industria son distintas y simplemente tiene que ver con una información, no un modelo soviético que diga, oiga, mire, usted se dedica 4 horas y aquí está cronometrado, ¿no es cierto?, cada minuto. No, en absoluto, ¿no?
tiene simplemente como información. Y a los inversionistas, ¿por qué les interesa? A los inversionistas les interesa porque saben que hay un interés de ese emisor de informar adecuadamente y en forma previa respecto a esta cosa que es relevante para los futuros, para los nuevos directorios. O sea, se está tomando el trabajo profesionalmente, le da ciertas garantías de ese tipo, o ciertas seguridades. Y desde esa perspectiva, por eso se pone, todas las prácticas que se están puestas aquí tienen interés desde el punto de vista de los inversionistas. Esa es la primera derivada de esto, que sea información al mercado, que sea útil. Bueno, hago ese alcance porque muchas veces se malentiende el sentido de esa práctica. Aquí la tabulación para el segundo tema, ¿no es cierto?, que es la interacción del directorio con el mercado, con los inversionistas, la divulgación de la Junta, votación remota, ¿no es cierto?, y ahí vemos las distintas preguntas por las cuales está compuesto este capítulo, la diversidad de respuestas y con la distinción aquí lo que es IPSA y no IPSA, ¿no es cierto? Y vemos que en términos generales el IPSA, las empresas IPSA tienen un mayor grado de adopción de las distintas prácticas. Esa es una regularidad que se observa. Y lo mismo para las últimas dos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, aquí están juntas el capítulo 3 y el capítulo 4 de la norma, la continuidad de la alta gerencia, los incentivos apropiados, lo que tiene que ver con eso, y lo que tiene que ver con las prácticas de gestión de riesgos y de control de riesgos, ¿no es cierto?, que es el capítulo 4. Y ahí de nuevo se ve la regularidad de que en general las empresas IPSA adoptan bastante más que el resto de las empresas. Aquí quiero decir una cosa, bueno, anticipo lo que viene aquí, pero esta información, y tal como lo dijo Eduardo Walker, efectivamente esto hay que mirarlo con cierto cuidado, y sobre todo en esta primera versión, porque efectivamente hay respuestas que algunas dicen sí, pero cuando uno ve la respuesta que están dando, la justificación, es mucho más parecido a un no que a un sí, ¿ya? Y es algo que, como ustedes entenderán, obviamente que va a precipitar una acción directa de esta superintendencia, como lo voy a decir en un segundo, o sea, en un par de láminas más, digamos. Pero lo anticipo aquí este tema porque estas tabulaciones iniciales, sin duda alguna que pueden ofrecer o pueden presentar modificaciones en un futuro cercano, ¿ah? Que las empresas tengan que reevaluar algunas de sus prácticas. Otra mirada, esta es una mirada distinta, ¿ya?, de controlador, ¿no es cierto? Cuando el controlador es una sociedad extranjera versus cuando el controlador es una persona natural chilena y los casos de sin controlador. Bueno, en general, ¿no es cierto?, vemos mayor adopción en controlador de sociedad extranjera, pero particularmente la diferencia está en la última parte, ¿no es cierto?, en la definición, implementación y supervisión de política y procedimiento de control interno y gestión de riesgo. Ahí claramente hay una diferencia significativa, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con otras culturas, ¿no es cierto? Son culturas mucho más asentadas hacia afuera y precisamente, a ver, si parte de esto, estas buenas prácticas, salen un poco de una revisión extensa de los códigos de buenas prácticas de otras partes del mundo, ¿no es cierto?, en muchos casos, ¿no es cierto?, de los países desarrollados. Y esta es una mirada que sin duda alguna es útil, ¿no? Hay muchas miradas que se le pueden dar a los datos, ¿no es cierto?, y por supuesto que uno diría, bueno, tal vez habría que esperarse un poco que las respuestas sean más claras, más nítidas. Hoy día hay una falencia en muchas respuestas y probablemente después hay una segunda oleada de análisis y con análisis muy diversos que se puedan hacer, ¿no es cierto?, cuando haya mayor seguridad en la validez de la respuesta, en la validación que tengan los sí y todo, como voy a plantear. Bueno, ahí está presencia extranjera o nacional, pero presencia extranjera o sin presencia de extranjero, otra mirada al tema, donde uno, o sea, qué grado de integración tengo al resto del mundo. Empresas que exportan bienes o servicios o que desarrollan operaciones en el extranjero. Un tema de nuevo como de cultura, que ellos han tenido que de una u otra forma cambiar culturas que hacen que se manifiestan ciertas diferencias con las que no tienen presencia en el extranjero. Hay otra mirada que uno podría dar y que podría ser sin duda alguna de interés. Esto por sector económico, pero aquí ya esto se vio en una dimensión muy parecida, así que lo dejo ahí para que después lo vean en la página web. Dentro de las de menor adopción, ¿no es cierto?, también se ha dicho la evaluación del directorio, el tiempo mínimo de dedicación, votación remota y divulgación en tiempo real de la Junta. Esas son las que tienen menor adopción. Muchas han declarado encontrarse el proceso de adopción, análisis de estas prácticas, no solamente de estas, digamos, sino que en términos generales y como se destacó en las otras presentaciones.
la verdad es que un tema importante, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con lo que nos convoca hoy día en este seminario. Es muy importante que todo esto sea analizado en profundidad por los académicos, por los inversionistas, centros de estudio y otros interesados. Y aquí aprovecho de hacer un alcance a alguna cosa que por ahí se dijo también. A ver, yo creo que esto efectivamente, el hecho de esa respuesta formal, porque por ahí se deslizó, mira, a ver, va a haber que ver en qué medida estas prácticas son meramente un maquillaje que yo hago, dado que la autoridad está pidiendo, ¿no es cierto?, una autoevaluación y quiero verme relativamente bien en la foto, o en qué medida se encarnan en la organización. Que esa es como una pregunta abierta. Bueno, yo creo que de verdad yo no tengo muchas dudas respecto a la respuesta, ¿no? Yo creo que precisamente a la luz de este comentario que aparece acá, ¿no es cierto?, el hecho mismo que los inversionistas, que los accionistas, y algo de esto dijo Rodrigo Álvarez en su presentación, lo tengan esto como un insumo importante. Yo veo accionistas mucho más involucrados y preguntando por el cumplimiento de estas prácticas, o por ejemplo, si alguien dijo, si tengo un departamento con Investor Relator que se dedica, ¿no es cierto?, a las relaciones con los accionistas, y si él ve que en la práctica eso no se da y que pide información y se demoran un sinfín para poder responderle, sin duda alguna que ese accionista yo lo veo parándose en la junta diciendo, mire, ¿sabe qué más? Esto me parece que es impropio. Se informó, ¿no es cierto?, en su momento que se cumplía con esta práctica y no hay nada más alejado a esta realidad, digamos, o a esta situación. Nosotros vamos a tener personas que van a estar ocultando por la veracidad de esto permanentemente. Los inversionistas institucionales, ya lo dije, ellos cada vez están más conscientes de su responsabilidad fiduciaria. No va a ser inocuo, y el directorio que se evaluó positivamente, más allá que algunas de esas explicaciones van a tener que ser corregidas a la luz de lo que estoy anticipando, ¿no es cierto?, porque no hay para nada claridad en la respuesta. Hay un sí que a veces parece bastante más no que sí, digamos, pero corregido ese problema, ¿ah? Y con una respuesta adecuada, que en un sí que sea efectivamente un sí, sin duda alguna que van a haber muchos focos, ¿no es cierto?, de interés o de stakeholders que van a estar mirando la situación. Y eso va a poner una presión y el directorio que lo puso para tener una buena cara, pero que la práctica no lo encarna, o no es cierto, efectivamente va a tener problemas, ¿no? Va a tener problemas, va a tener denuncias de sus propios accionistas, va a tener, no sé, del mercado en general, mucha gente que tiene acceso a esta información y de la misma superintendencia, y esto también lo he dicho, y simplemente como una cosa obvia, ningún tono amenazante ni nada por el estilo, pero no cabe ninguna duda que el día de mañana llegue a haber una situación de algún fraude, ¿no es cierto?, en alguna empresa, y uno empieza a hacer las investigaciones del caso y ve que en su momento evaluaron que tenían un whistleblower, un sistema de whistleblower, y resulta que en la práctica, cuando uno empieza a inquirir información, le pregunta a los ejecutivos, oiga, ¿y usted nunca, nadie denunció nada o ningún... ¿Qué es lo que dice en su sistema de denuncia? ¿Recibió algo? No, si no tenemos sistema de denuncia, bueno, evidentemente eso va a significar que se entregó información falsa al mercado. O sea, es evidente. O sea, aquí hay un incentivo a ser veraz, ¿ya? No es obligatorio adoptar la práctica, pero cuando uno informa que la tiene, sin duda alguna tiene que tenerla. Entonces creo que al final hay muchos elementos que garantizan que efectivamente esto va a encarnarse en cosas reales, ¿ya? Y desde esa perspectiva yo no tengo mayores aprensiones a que sea un simple maquillaje, pero que en la práctica no opere. De verdad no tengo esas aprensiones, porque creo que los incentivos y la lógica es tan potente por el otro lado que me tiene sin mucho cuidado, la verdad, el que uno tenga al final ese tipo de realidad. Ahora, que la cumplan, que las explicaciones, que las líneas divisorias a veces no sean demasiado claras y que pueda haber algún grado, dígame, yo la cumplo, no sé, un 75%, otro un 60%, no, claro, puede haber matices, ¿ah? Pero en lo general, en que el que dijo que sí, va a tener los incentivos efectivamente a comportarse como un sí, yo creo que no hay dos lecturas, o no debieran haber dos lecturas. A ver, gran énfasis debieran poner en las explicaciones entregadas. Bueno, esto lo he estado diciendo, las características específicas son muy importantes, como aquí se ha resaltado también. La explicación es muy importante, por eso es que estas cosas no se pueden tomar los sí, los no y punto. Las explicaciones son bien
son bien importantes y son bien relevantes, ¿no es cierto?, para los distintos stakeholders, para los inversionistas, para los accionistas, ¿no es cierto? Y aquí hago otro alcance. Más allá de errores claros que hay en alguna respuesta, uno dice hay distintos grados de cumplimiento. Se destacó aquí, algunos hay un compromiso mucho mayor, y es un sí, y hay otro que es un compromiso que uno también podría decir sí puede ser un sí, ¿ya? Pero sin duda alguno uno dice, bueno, entonces, ¿cómo estamos con dos sí que son sí? O sea, los dos contestan sí, pero con distintos grados. Puede ser que en algunos casos, como yo decía, algunos un 60% y otros un 90%. Pero la información que tiene el inversionista también él la va a tener clara. Él va a saber cuál es el grado de compromiso. La explicación a él va a ser reveladora, ¿ya? Y el inversionista va a saber ponderar. Este es un sí con mayúscula, ¿no es cierto? O este es un sí bien arrastrado, ¿ah? Lo podrá el inversionista estar en posición de hacerlo a la luz de la información que haya en la explicación, la calidad de la explicación que tenga. Yo creo que este es un tema que va a ir permeando y cada vez van a ir mejorando las explicaciones y van a irse dando cuenta que esto va a ir afectando, ¿no es cierto?, decisiones. No veo por qué en el mundo que hoy día estamos, ¿no es cierto?, en que en Chile mismo vemos importantes institucionales que están preocupados del tema de gobierno corporativo, de sacar libros en relación al tema, de cómo mejorar la calidad, pues lo considero muy importante para poder delegar el manejo de sus inversiones en distintos emisores. No veo cómo ellos no van a estar metidos, imbuidos en este tipo de cosas. Sin duda alguna que van a ser muy demandantes y estas cosas las van a leer como corresponde. Y el que es un sí arrastrado probablemente va a tener un grado de aceptación o va a dejar una cierta huella, una marca, ¿no es cierto?, que va a ser leída, ¿no es cierto?, por cualquiera, ¿no es cierto?, que tenga el interés, ¿no es cierto?, y como el caso de los institucionales, va a ser leída adecuadamente. La revisión de respuesta muestra, ¿no es cierto?, una diversidad mayor que el grado de adopción de aún mayor en el grado de adopción de las prácticas, y además algunas de estas prácticas fueron objeto de interpretaciones diversas, ¿eh?, por parte de los emisores. Aquí voy a entrar al detalle de algunas cosas que nos llaman la atención, ¿no es cierto? Hay alguna deficiencia en la respuesta afirmativa, las que pueden ser categorizadas como, yo diría, hay dos tipos de deficiencia. Uno, de falta de información, que son respuestas redundantes, muy generales, poco claras, no se refiere a aspectos claves del principio, ¿ya? Y que son muy poco informativas y en algunos casos casi se repite el mismo principio. Hay algunas de las preguntas en que uno dice es lícito repetir el mismo principio. Por ejemplo, la interacción con la auditora externa, al menos semestralmente, y los temas que se ven o que se levantan en ese tipo de reuniones. Porque, claro, el principio era casi exhaustivo respecto a lo que hay que hacer, pero hay otras cosas que eran más generales, eran ideas generales que requerían un aterrizaje y el aterrizaje no se daba y simplemente se repetía el mismo principio. Sin duda que no son respuestas que a uno le permitan tener claridad desde el punto de vista de cualquier inversionista. Nosotros no, insisto, lo que nos interesa es que la información esté clara a este respecto. Que el que dice que está adoptando una práctica presente los elementos que efectivamente certifiquen que está adoptando la práctica. Esa es nuestra mirada. No es que queremos que obligar a que lo cumplan, eso no está dentro, ojalá, sería deseable, pero no está detrás del propósito de nuestro rol fiscalizador, ni mucho menos, sino que simplemente que la información sea suficiente para poder ser entendida, y de hecho la introducción de toda esta norma hablaba que la información o la explicación tenía que ser precisa, clara, y en muchos casos eso no se da, ¿ya? Con respuestas redundantes, muy generales, que uno duda respecto a la validez del sí. Ahora, de repente puede estar el sí, ojo, no estamos diciendo que ese debería ser inmediatamente un no, pero vamos a oficiar precisamente a las empresas en aquellos casos para que clarifiquen exactamente su respuesta, en aquellos casos que corresponda. Otro tipo de problema que había acá también es que la respuesta no se infiere que la empresa esté adoptando la práctica. O sea, efectivamente, a ver, y, bueno, hay un ejemplo que... Bueno, me lo voy a reservar por un segundo porque tengo un par de ejemplos después a este respecto. Y estas deficiencias, sin duda alguna, están siendo analizadas por la superintendencia y próximamente se va a oficiar a las compañías a objeto de que precisen la información contenida en su respuesta, ¿eh? Eso es evidente y en eso comparto absolutamente los comentarios anteriores. O sea, si aceptamos o si se aceptan respuestas que no en la práctica dicen que sí, pero uno cuando lee es más no que sí, sin duda alguna que eso distorsiona el objetivo que está detrás, digamos. Lo que nos interesa es que la información sea clara y por eso mismo que vamos a oficiar para que se produzcan las clarificaciones cuando corresponda. Aquí voy a dar un par de ejemplos, ¿eh?
Son varios los ejemplos, son muchos y algunos aquí fueron explícitamente tomados, digamos. Si por ejemplo, los informes de control interno eran presentados, la práctica habla del directorio, ¿ya? Y algunos decían que no, como corresponde, porque eran al comité de directores, y hay otros que decían que sí. Y aunque era el comité director, evidentemente que dijo que sí, pero el comité no está cumpliendo la práctica tal como está planteada. Podrá decir que no la cumple, pero sin perjuicio de ello, la presenta, está bien. Pero tal como está planteada no está cumpliendo directamente con la práctica. Pero más allá de eso, de esas cosas que son como evidentes, de primera derivada, como diría, déjeme agarrar un par de cosas que yo creo que son de mucho interés y son ilustrativas respecto al punto, a la preocupación que existe internamente para que se precisen algunas respuestas. Por ejemplo, en relación a la 2A, a la práctica 2AE, dice el directorio cuenta con un procedimiento formal para analizar y evaluar la suficiencia, oportunidad y pertinencia de las diversas revelaciones que la entidad realiza al mercado, a objeto de mejorar permanentemente la información de la sociedad que se provee al público en general. O sea, es que haya una instancia que esté revisando si estamos, en el fondo, informando como corresponde, ¿cómo podríamos mejorarlo? Compararnos, no sé, con la competencia. O sea, con un afán de ir cada vez mejorando la entrega de información. El elemento de mejora aquí es sin duda fundamental, digamos. Tenemos una instancia que se junta, no sé, cada 6 meses, cada 1 año, no voy a empezar a dar una frecuencia, ¿no? En que el tema sea cómo mejoramos la información que le damos a nuestros inversionistas, a nuestros accionistas, al mercado. ¿Hay una preocupación permanente respecto al tema? Bueno, la práctica, como dice, debe reflejar la existencia de una instancia periódica en la que revisa sus políticas de información, con miras a ir mejorándola. Esto es una práctica indelegable, entre paréntesis. Algunos decían, no, el directorio no, pero el gerente ve. Bueno, sin duda alguna que no está cumpliendo con la práctica el que dice eso. Hay otros que decían, no, si hay un grupo que ve el press release, ¿no es cierto? Va viendo el press release, ¿cierto? Y básicamente, y con esto estoy cumpliendo la práctica. Evidentemente que eso no es cumplir la práctica, ¿no? No está en una instancia formal, ¿no es cierto?, de ver cómo mejoramos, ¿no es cierto?, y cómo tratamos y creamos un procedimiento interno o una práctica, ¿no es cierto?, de revisión con miras a ir mejorando. Mirar, insisto, la competencia, mirar qué está pasando en otras partes, las mejores prácticas en el resto del mercado, y que sea una preocupación de verdad, ¿ya? Y que haya un task force en relación a eso. Lo otro, simplemente leer los folletos o la información de prensa no está acorde con lo que se está planteando aquí en esta práctica, por ejemplo. Asimismo, hay otra práctica que tiene que ver con la compensación a los directorios, perdón, a los gerentes, a los ejecutivos. El directorio ha establecido directrices y procedimientos formales tendientes a prevenir que las políticas de compensación e indemnización de los gerentes y ejecutivos principales generen incentivos a que dichos ejecutivos expongan a la sociedad a riesgos que no estén acordes a las políticas definidas sobre la materia o a la comisión de eventuales ilícitos. Eso es la práctica completa. Bueno, los elementos relevantes de esta práctica es que el directorio haya establecido un procedimiento y se explique cómo el procedimiento evita que se generen estos riesgos. No basta con describir la política de compensaciones. Algunas empresas decían, sí hay un comité que fija las remuneraciones. Una cosa, estoy simplificando demasiado tal vez, pero básicamente era eso, ¿ya? Evidentemente que no está cumpliendo la práctica. Ahora, puede que esté explicándolo mal. Puede que de verdad se lo explica bien, puede ser un sí. No estamos diciendo que sea un no. Y precisamente la representación que va a hacer la superintendencia le va a decir que explique mejor por qué es un sí. Y en caso que no lo sea, ¿no es cierto?, tendrá que poner no, digamos. ¿De acuerdo? Pero aquí es lo que apunta. Aquí lo que apunta es un tema como de diseño, de estructura, ¿no es cierto? Si la empresa, ¿no es cierto?, si el directorio se ha puesto en la posición de aquellos cargos más vulnerables, ¿no es cierto?, si voy a dar repartición en utilidades, voy a meter en el sistema el que está a cargo del sistema de provisiones, me voy a preocupar de los incentivos perversos que él podría tener, qué pasa con la gente de cobranza, o a ellos debo destinarlo, ¿no es cierto?, crear otro plan, si quiero darle algún tipo de incentivo, tal vez debe ser en función de un incentivo más general o más específico, ¿no es cierto?, de actividad concreta. Pero darle participación en utilidades a alguien que es el que tiene el manejo directo de si se determinan más o menos, evidentemente es una imprudencia desde esa perspectiva. Bueno, a ese tipo de política es la que estamos hablando. Si hay una cuestión sistemática detrás, y lo mismo, ¿no es cierto?, para la comisión de eventuales ilícitos. Puede haber, ¿no es cierto?, estos modelos de prevención de riesgo, lo que tiene que ver con toda la ley, ¿no es cierto?, de
de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tiene que ver con eso también. Pero que sea mucho más concreto y en la línea de esto. No basta una respuesta, insisto, que hay un grupo que ve caso a caso las remuneraciones. O sea, si me dicen eso, es lo mismo que nada, ¿no? Eso mismo me podrían haber dicho sin práctica o sin ninguna cosa, ¿no? Bueno, entonces este tipo de cosas, como digo, se van a representar a los casos que corresponde, de forma tal que podamos tener una base, una información al público que mejore su calidad. Hoy día en muchos casos es insuficiente, ¿no? Lo han dicho anteriormente y yo también lo digo con total claridad, digamos. Bueno, y aquí terminando, esta norma promueve la entrega de información relevante en mercado sobre el gobierno corporativo y la sociedad anónima abierta. Esta norma ha propiciado la evaluación de la situación actual de las compañías y en muchos casos ha impulsado la adopción e implementación de las prácticas aludidas. Insisto, hay muchos que han contestado que sí y ese sí ha sido precipitado por esta práctica, ¿eh? O sea, no solamente los que la adoptan son los que dijeron no y que a futuro la van a adoptar. O sea, yo creo que esto ha remecido, ¿no es cierto?, en cierto modo a las organizaciones, con algunas prácticas que hacen más sentido que otras, sin duda, ¿eh? Pero creo que ha remecido la discusión y creo que es tremendamente valioso, ¿eh?, ese efecto. Se ha fortalecido el espacio para que se difundan estas y otras prácticas. También acuérdense que hay un espacio para que cada uno ponga sus otras prácticas que le parezca necesario informar al mercado. Y la última lámina, ¿no es cierto? Yo creo que aquí estamos en un punto de partida. Este es un punto de partida en lo que se refiere a la difusión de buenas prácticas, ¿no es cierto? Difusión de información sobre buenas prácticas, que a lo cual directamente apunta la norma. Y esto contribuyó a poner el tema en el centro del debate sobre gobiernos corporativos, ¿no es cierto? Yo eso creo que es bastante claro y se deduce también de las presentaciones anteriores. Ahora, yo creo, sin embargo, que hay muchos otros desafíos, hay desafíos mucho más amplios, ¿no es cierto?, que actualmente enfrenta el gobierno corporativo. Sin duda alguna que hay muchas otras cosas de buenas prácticas que no están incluidas acá. Y en eso coincido con la referencia que hacía Eduardo Walker de un estudio de Martín Costabal, sin duda. No está todo aquí, ¿no es cierto? No hacer negocios, ¿no es cierto?, en función de la desinformación de la contraparte, ¿eh? Y así, con todas sus distintas instancias, ¿no es cierto?, de interacción, yo creo que son temas que llegaron para instalarse y que exigen una respuesta adecuada y pronta, ¿no es cierto?, los distintos gobiernos corporativos. Yo creo que son temas que deben estar siendo tratados hoy día. Algunas de estas cosas, tangencialmente, las prácticas que se sugieren sobre el código de ética apuntan a este tipo de cosas, pero sin duda alguna que tal vez aquí es todavía mucho más profuso el ámbito de acción y probablemente los gobiernos corporativos deban tenerlo dentro del centro de sus preocupaciones los temas asociados a este punto que estoy haciendo. Más allá del mérito mismo de asumir estos desafíos, sin duda alguna actuar éticamente tiene un mérito en sí mismo, ¿no es cierto? Más allá de la ética de la conveniencia, ¿eh? Sin duda alguna que es importante, ¿eh? Pero más allá de eso, creo que no avanzar en esta materia incrementa el costo reputacional al que se ven enfrentadas las empresas, y lo hace, creo que de manera importante. Pero bueno, y como último comentario, creo que en términos globales, si uno tuviera que resumir, ¿no es cierto?, yo creo que el gran desafío es precisamente que estas buenas prácticas vayan permeando la cultura organizacional de las distintas empresas. Creo que eso es como el punto de llegada al que uno quisiera llegar, ¿no es cierto? Creo que aquí estamos dando unos primeros pasos y no quiero tampoco sobreinterpretar. Hay empresas que lo hacen muy bien. No quiero decir que a partir de esto cambien. Algunos lo hacen muy bien, pero hay otras que sí se van a ver motivadas y se están viendo motivadas a ir mejorando. Y lo ideal es que te lo tomen como un tema cultural, que vaya permeando su cultura el tener buenas prácticas de gobierno corporativo. La evidencia empírica efectivamente es una evidencia medio difusa. Hay evidencia que muestra que buenos gobiernos corporativos tienen un correlato, ¿no es cierto?, en los costos de financiamiento, en los resultados y en la valoración de las empresas. Tienen sus críticas también, pero desde el punto de vista hace sentido, ¿no es cierto?, el que una empresa bien manejada, y hoy día en un mundo complejo, con muchas contingencias, con muchos stakeholders, con mucha información, con un grado de exposición que hay hoy día que creo que es inédito en una perspectiva histórica. No me cabe ninguna duda que este tema va a ser crecientemente importante, va a ser crecientemente valorado y capturado en un futuro de estudio como tema de primera relevancia, ¿no es cierto?, en el manejo de las empresas. Muchas gracias.